Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia, calidad y compromiso social. Buenas noches, gracias por la invitación, por volver a los espacios de la universidad que son fundamentales para todo maestro, ¿cierto? Y para la ciudad, pues para la región es fundamental. Una felicitación y conmemoración también a todos los maestros que nos encontramos aquí, porque de una u otra manera es una profesión, un derrotero de vida que está llamado a pensar la cultura, ¿cierto? Y a afrontar los retos que la cultura nos impone. Y traía, digamos, la ponencia en el recorrido entre los encuentros entre la epistemología y la ética y los desarrollos de la construcción de sujeto, pero ya que el auditorio pues es como más cálido y no pues tan acartonado, también me permito decir lo siguiente. Hay una virtud que yo creo que tuvo la generación de nosotros. La generación de nosotros se confrontó entre la televisión y los libros. Y en la televisión tuvimos fortuna de tener programas como el que acaban de presentar, el pasado y presente. También estaba Controversia, ¿cierto? También presentaban después Revivamos Nuestra Historia, ¿sí? Pero también estaba Plaza, había muchos programas que de una u otra manera iban deformándolo o formándolo. Pero hubo uno fundamental, ¿cierto? Y ese, digamos, es el que nos lleva como a tomar opciones en la vida, y es Jaime Garzón, que nos enseña política. Y la educación y el ejercicio de maestro, a mi parecer, es un problema fundamentalmente político. Es una opción política dentro de la sociedad. Y la política entendida en lo que hemos estado conversando, en esa posibilidad de transformación. Entonces, en un momento determinado de la vida, de la historia que vamos recorriendo, y esa historia que viene con este hilo conductor allá, uno tenía dos opciones si quería expresarse como públicamente, como expresarse hacia afuera. Y una era, digámoslo así en esa época, en términos generales, o irse para el monte, ¿cierto? Y marchar en las filas y creer que desde ahí era posible transformar y cambiar el mundo, o otra opción que parecería como más fácil, ¿cierto? Que parecería la más suave si uno no tuviera como ese tipo de llamados. Y ese otro camino era la educación, y ese otro camino eran las aulas, ¿cierto? Y resulta que aprendimos en las aulas que las aulas de clase también son un campo de combate. Entonces ahí yo no sé si ahora se lee, pero en esa época leíamos mucho a lo que es Estanislao Zuleta, hablando de lo que significa la educación como campo de combate en todos los procesos pues, que tenemos los seres humanos. Y me gustaría recalcar aquí, además de todos los maestros que tuvimos en la licenciatura, porque todos nos aportaron, ¿cierto? Nos enseñaron y nos mostraron otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Eduardo Galeano, ¿cierto? Tenemos a un maestro que fue, yo creo, fundamental en la formación de nosotros, que fue Fals Borda, ¿sí? Leer a Fals Borda es, digamos que pues, le explica a uno en qué países como que está viviendo y cuál es la posibilidad sociológica pues, de ser maestro. Estanislao Zuleta, y un maestro que venía aquí, nosotros aprendimos mucho de este ejercicio de la palabra, que ya casi pues como en 10 minutos y ya se borra la atención. Entonces quiero aprovechar esos 10 minutos. Había un maestro que venía aquí que llamaba Nicolás Buenaventura, y de Nicolás Buenaventura empezamos a aprender la opción o la posibilidad de generar una utopía que era la democracia dentro de la sociedad. Y por eso me parece a mí que los derechos humanos, que se convirtieron en un discurso fuerte dentro de la educación, que lo está trabajando el Ministerio de Educación Nacional para atravesar y supuestamente para contrarrestar tanta violencia que está dando en las escuelas,
Me parece a mí que los derechos humanos son una utopía interesante para seguir construyendo la labor de ser docente. Y en ese ejercicio, la utopía, como la vería Eduardo Galeano, la utopía es esa posibilidad que nos permite seguir caminando. Pero ¿cuál es esa utopía sobre todo a la que le apuntamos, a la que queremos construir? Un sueño que pues como que no se ve real, y es tratar de conseguir una sociedad como más justa, digna, una sociedad que sea incluyente y que tenga todas las posibilidades de respetar la diversidad que dentro de ella se da, pero también las opciones de pensamiento, pero también la diversidad de género, el ser hombre, ser mujer, ¿cierto? Tomar la opción libre que se pueda, tratar de construir una sociedad distinta, es lo que se le hace falta. Y me parece que a nuestra ciudad, pero al país también, le hace falta mucho una condición de posicionar, digamos como de liderar o construir la opción de las ciencias humanas y las ciencias sociales, decantando ahí, ¿cierto? Liderando procesos y, como le decía ahora, de construyendo pues como la cultura. Después de esto, digamos, uno la posibilidad o la experiencia que tiene dentro de la escuela, o las experiencias se cruzan como por muchas cosas, ¿sí? Hay una estudia en ciencias sociales, son la invasión de los pueblos bárbaros, y entonces están los bárbaros frente a las sociedades civilizadas, y las sociedades civilizadas pues se protegen cotidianamente de los bárbaros, ¿cierto? Y uno estudia y ve que desde ese concepto europeizante, eurocentrista, entonces ven a todos los otros pueblos como los bárbaros. Pero me parece a mí que, haciendo autocrítica dentro de la profesión de ser docente, hay unos nuevos bárbaros que aparecieron, que están ahí, ¿cierto? Y que de esos bárbaros ni los entendemos, nos están haciendo invasiones, entendemos lo puntual, no, cuando tratamos de comunicarnos con ellos no entendemos por qué no leen, o por qué sí leen, o de qué manera leen, y entonces muchas veces los maestros en un auditorio como este nos paramos al frente, lanzamos una pregunta y sobre esa pregunta solo encontramos silencio, totalmente silencio. Y entonces se preguntaría uno con todo ese acervo que leyó, ¿cierto? Con toda esa construcción que tiene, y es que ustedes no han leído, es que ustedes no conocen esos procesos. Sea cual sea la pregunta que se diga o que se desarrolle en determinado momento, los maestros nos encontramos con muchos silencios. Pero yo creo que la culpa de esos muchos silencios es no poder entenderlos y entender que esas nuevas generaciones se enfrentan a otros contextos y a otros textos y a otras maneras de construir, digamos, de construir el conocimiento, de ver e interrelacionarse con el mundo. Frente a eso, los maestros, y sobre todo los maestros de ciencias sociales, creemos que uno estudia ciencias sociales, que uno estudia historia, que uno estudia geografía para transformar el mundo, para incidir en las transformaciones del mundo. Y de hecho, cuando uno estudia historia se da cuenta que este paseo toda la vida no ha sido así, y entonces, si no ha sido así, es susceptible de transformarse, que los seres humanos, con todo ese discurso y todos que ya han estudiado ustedes, que los seres humanos podemos incidir en la transformación de la sociedad. Y esa es la utopía sobre la cual nosotros vamos caminando, pero acuérdese, con ese vacío que tenemos ahí, que no entendemos muy bien qué es lo que está pasando como en la cultura. Y entonces, la opción política que uno toma es, aquí lo que hace falta o lo que hay que hacer es como rescatar acá y decir, venga, nosotros vamos a construir y a consolidar sujetos. Y un sujeto ya no es el sujeto de la modernidad, que es únicamente hombre, ¿cierto? Que es el ilustrado hombre mayor de edad que toma las decisiones mientras la mujer está en la casa, sino que el sujeto ahora es distinto. El sujeto es el que tiene subjetividades también, y el sujeto es el que también se mueve por los meandros del conocimiento, pero es el sujeto que interpela los contextos desde donde viven. Y me parece ahora a mí que los contextos son universales. Por ejemplo, una de las aulas más interesantes que hay, de hecho uno lo trata de hacer en las instituciones o en los colegios, una de las aulas más grandes que hay, universales,
y que lo implica a uno con la condición humana, porque de todas maneras nosotros nos movemos en esa condición cuando nos metemos en esta profesión. Nosotros nos metemos con la condición de la condición humana, que no es únicamente imaginando una sociedad de ángeles, una sociedad buena, como de pronto lo imaginaba la religión en su tiempo frente a la educación, sino que nosotros tenemos nuestra sombrita, nosotros somos, ¿cierto?, seres con sombras también, y que frente a eso es lo que mirar cómo podemos caminar y construir para transformar qué y qué es lo que queremos llegar a lograr, una sociedad perfecta, inmóvil hacia la cual, o ese es precisamente lo encantador de ser maestro, es estar en esta incertidumbre, en ese combate, ¿cierto?, más complicado que el combate del monte, el combate de poderse comunicar con las nuevas generaciones, ¿sí? Nuevas generaciones que dicen algunos que son capaces de hacer muchas cosas. En ese debate yo no me quiero mentir, mientras escuchan una clase hacen múltiples cosas, yo no sé si sí o yo no sé si no, pero esas nuevas generaciones que migran y que se meten en las redes, que construyen unos mundos que hace un tiempo, como decía Fred, nosotros ni nos imaginábamos que existíamos. El combate profundo está en encontrar cuáles son las respuestas a esos silencios como maestros, pues, de ciencias sociales, que vamos pues caminando en ese sentido. Y frente a lo que significa, digamos, el combate de construir sujetos, entendemos que uno de los rompimientos que se puede hacer ya no son las aulas quietas, con sillas fijas, donde le escuchan a uno un discurso, ustedes son muy pacientes, donde le escuchan a uno un discurso 10 minuticos y ya se voló la atención porque ya, digamos, piensan de otra manera. Entonces, una manera de interpelar esas aulas es encontrar otra más amplia, que me parece a mí que ha sido una metodología interesante y en la cual me ha, pues, como gustado ahondar, y es tratar de pensar con los pies, como decía un periodista por ahí, es decir, caminar las calles, interpelar los espacios. Hay sitios de las ciudades que uno no ve, que uno no observa, que no le aparecen a uno dentro de su registro. Entonces uno, ¿qué representación de la ciudad tiene? Y cuando está estudiando y cuando está trabajando ciencias sociales, ¿qué representaciones de la sociedad o de la ciudad, perdón, puede construir con sus alumnos cuando hay sitios que son inexistentes? Hay laderas de montaña en el centro de la ciudad, ¿cierto?, de Ibagué. Hay espacios rotundos que están cruzados por puentes de madera y que hacen parte de la ciudad, pero son sitios que uno nunca ve. Hay lugares para trasegar, pasar de un barrio a otro que uno, si pasa en taxi o pasa en buseta, nunca va a conocer. Son espacios que nos están vedados. No hay, como ella manejo teoría, no lugares o espacios, no sé teóricamente en realidad cómo se llama eso. Espacios vacíos en ese tipo de lectura. Entonces, la construcción de esos sujetos, y quería seguir con la idea, es tratar de tener la opción política de soñar con que uno puede contribuir a formar sujetos que van a transformar la sociedad, y esos sujetos con un canto permanente a la salida de la caverna de Platón, que la recrea como magistralmente, me parece a mí, Saramago, con la caverna otra vez, criticando a los centros comerciales. La opción que yo he tomado, digamos, dentro de la educación, la opción que se ha ido descubriendo y que se ha ido estudiando varias veces y que la escuela de una u otra manera aquí le fue enseñando a uno, fue la construcción de la pedagogía crítica, es decir, mire que es que este cuento sirve para construir seres emancipados, que es que lo que significa ser maestro es tratar de emanciparse en la sociedad, y entonces por ende usted como maestro, usted que está estudiando, tiene que empezar por emanciparse usted mismo, y que es emanciparse, tener criterio y pensar por usted mismo. Si le dan un mensaje, poderlo pasar como por una zaranda, ¿cierto? Y decir, frente a eso, ¿qué otras opciones yo puedo construir y qué puedo hacer? Y a esa caverna entonces nos quejamos cotidianamente de lo que significa el consumismo, de consumir, y entonces conmigo muchos maestros caemos en la crítica, es que estos estudiantes no leen. Entonces viene lo apocalíptico, podría uno decir, los estudiantes no leen, los estudiantes, esto está perdido, ¿sí? Estos estudiantes se portan muy mal en clase, cada vez que yo voy con el discurso no me lo aguantan,
45 minutos, solo media hora me aguantan, ¿cierto? Estos estudiantes están por fuera dentro del contexto. ¿Qué vamos a hacer con esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Y por el otro lado el Ministerio de Educación Nacional diciéndole, maestro, ya ese concepto de que perdió el año ya no se puede, ¿cómo se va a perder un año? Luego, ¿en manos de quién estaba el muchacho durante todo el año para que llegue y pierda al final? Usted debe ser como un médico, terapeuta, aplíquele el remedio a tiempo, ¿cierto? Aplíquele el remedio ahí para que no llegue al final y diga que se murió. Y peor, prácticas que hacemos los maestros cuando hay un estudiante que molesta mucho, que hay un estudiante que es el problema, hágale el debido proceso para que pueda sacarlo de la escuela. Y entonces la voz de la conciencia le dice a uno, y luego la escuela no está para darle oportunidades a ese muchacho y construir con él algo diferente. ¿Dónde queda el cuento de la pedagogía crítica y de la emancipación del sujeto? Y entonces empieza a haber toda una serie de meterse uno dentro de ese sistema. Vea, cuando uno llega a ser maestro tiene dos opciones. Siendo maestro, usted puede ser maestro, ganarse la platica, no meterse en esos problemas de disciplina, no le ponga a pensar la disciplina, le va a poner a pelear con sus compañeros que llevan años en la institución. Hay que ver que es que ¿por qué no hacemos esto? No, es madre les da rabia, no, las cosas funcionan así. Sí, así se hacen aquí. Carlos, usted qué nuevo que llegó, pues es que así, vea, así este es el libro, este es el procedimiento y así es que se manejan las cosas. Pero es que será que podemos, no, usted no es emancipado, quieto ahí. El sistema dice aquí que hay que hacerlo de determinada manera. Entonces, para usted no meterse en problemas, hermano, un consejo sería, métase a la zona de confort cuando salga y lo nombren de maestro, participe por concurso o como nombren de aquí a mañana, usted llegue a la zona de confort y vive bueno. Ahí usted no tiene problemas con ninguno. Usted solamente espera cobrar el sueldo, en qué va a invertir el sueldo, usted hace el ejercicio de hacer el paro, hace el paro de que va al paro, pero no va al paro, se va para la casa a ver el partido, ¿cierto? Y entonces no construye el proyecto colectivo. Paro por televisión. Eso, lo ves de ahí en el canal local, cómo va la discusión. Y entonces no participa de eso, de caminar la calle, de construir lo otro, de eso que usted dice en la clase, ¿cierto? Y entonces, en ese proceso de la zona de confort, inmoviliza la sociedad, ahí queda la pedagogía crítica, ahí queda el mundo de los sueños, ahí queda el mundo de tanta lectura que le va carcomiendo a uno, ¿cierto? De tanto autor que le va hablando al oído. Entonces uno dice, venga, pero entonces ¿por dónde encuentro mi mundo de escape? ¿Hacia dónde me voy? No, pues hacia los fines de semana, a pasarla bueno, a divertirse, ¿cierto? A buscar las otras salidas que no hay. Pero si usted quiere meterse en problemas, mejor dicho, si usted quiere estar como un poquito vivo, metas en ese problema de entendernos, de tratar de crear canales de comunicación, de cómo es que yo todos los días que me enfrento a ese silencio de los estudiantes en la clase, logro como seducirlos. A mí me parece que esta profesión, decía un maestro, decían varios maestros aquí que están presentes, esta profesión es el arte de la seducción, esta profesión es el arte de buscar estrategias del enamoramiento. Y como dice también por ahí en el amor líquido, el amor no se puede enseñar, ni se puede imponer, ¿cierto? Ni se puede disciplinar como la muerte, el amor es como la muerte. Esta profesión también va caminando hacia allá. Yo todos los días trato de inventar y crear qué mundos posibles, y con mis compañeros ojalá, qué mundos o qué caminos para la seducción puedo conseguir para los estudiantes. Y un camino de verdad que me han enseñado ellos, porque eso es un mutuo aprendizaje hoy en día, ¿no? Ese mutuo camino que me han enseñado es caminar y trasegar las calles, ¿cierto? Mirar qué hay detrás de las fachadas, mirar qué hay detrás como de las historias de los vendedores ambulantes, del señor que camina a la ciudad vendiendo cebolla, del señor que, digamos, todos los días se para con los titos, todos los días vende por ahí como los dulces. Todas historias vedadas y muchísimas más que hay dentro de la ciudad que no podemos auscultar. Llevarlas y ponerlas ahí como en un laboratorio donde yo no soy el sabio, pero digamos
sí se ejerce, de todas maneras hay una autoridad que no se pierde, hermano. Uno en la escuela queda muy marcado, uno en la escuela queda como prisionero, ¿cierto? Como prisionero de todas las estrategias y las tareas. Entonces muchas veces cuando uno dice y pone una actividad y la deja libremente, es complicado ¿cierto? Poderla construir, porque siempre el estudiante es pensando cómo es que le gusta al maestro para sacar la mejor nota, no cómo yo me puedo expresar, ¿cierto? Si yo vivo, yo trabajo en la Comuna 6, en zona San Antonio, Delicias, ¿cierto? Un espacio de la ciudad más o menos. Y ahí hay grafiteros. ¿Por qué el grafitero en la escuela no se puede expresar? ¿Cierto? Le queda complicado, porque la estructura de las escuelas nos ha encerrado y nos ha limitado en eso, porque el hombre ahí, cuando yo le pongo la tarea en esa condición así, es una tarea, es la tarea de resolver, no es el problema pensar, venga, pensémoslo juntos, porque no hacemos una historia de la ciudad con los grafitis y todo ese tipo de cosas. Entonces me parece a mí que lo interesante, y lo creo que nos hace falta mucho a los maestros, preguntarnos de la universidad. A mí me da mucho miedo la universidad, porque la universidad me parece también otro campo de combate complicado. A mí me parecería, ¿cómo le digo?, ilusorio poder acceder a la universidad y hacer lo que hacen los compañeros, poder compartir una clase, dice uno, en otro nivel de conocimiento, con otras lecturas y en otras teorías en profundidad, ¿cierto? Pero yo me imagino, pues también veo y me imagino y confieso, el temor es poder sobrevivir dentro de la universidad. ¿Qué es lo que lo hace a uno sobrevivir dentro de la universidad cuando encuentra todos esos elementos también de combate que hay ahí? Pero hay otras maneras, yo creo, también de acercarnos a la universidad. Una cosa que no existe, una cosa que es un cuento, pero que como cuento, utopía, y como estamos hablando de utopía, pero también la utopía es un derecho humano, la posibilidad de investigar en la escuela. ¿Será posible que en un curso de 8º grado se puedan hacer ejercicios de investigación? Se pueden hacer investigación. Entonces hay autores que hablan de investigación formativa. Y este año, bueno, el año pasado y este año he tenido una particular sorpresa, porque eso que uno dice que no lee, eso que uno dice que no busca, eso que uno dice, logramos hay unos proyectos ONDA que le dan a uno 400.000 pesos para que investigue, ¿sí? Entonces le dan a los niños, tengan 400 y vamos a investigar, vamos a producir. Pero todo eso sirve mucho para los refrigerios y caminar la ciudad, ¿sí? Como uno llega, que ambiable, entonces el refrigerio es 400.000 pesos, almuerza uno, compra refrigerios, compra esto, con las fotocopias, lo que necesita. Y yo les digo, les pongo un reto, les paro a un niño acá a hablarles de violencia política de Colombia, y me jacto de mis muchachos, ¿cierto?, de mis niños, de 8º grado. Leen a Gonzalo Sánchez, hermano, me sorprendieron, leyendo a Gonzalo Sánchez, ¿cierto?, leyendo a Don Imet, leyendo a Matar, Rematar y Contramatar, María Victoria, construyendo discursos y construyendo, digamos, relatos de la violencia frente a imágenes que ellos mismos, y construcciones y collages que ellos mismos hacen, que han bajado y que consiguen de todas las páginas donde se meten, ¿cierto? Pero van con una pregunta y van buscando como respuestas. Se han metido al archivo histórico, se han metido a los archivos, al judicial no hemos podido tener acceso, no hemos sabido cómo llegar allá. Pero están los niños ahí quietos con una pregunta en clase, no se las vaya a poner, yo las pongo por fuera y ellos mismos dinámicamente lo van consolidando y van construyendo como su camino. Yo creo que si no es posible, esto es hacer una investigación que cambie o mueva las fronteras del conocimiento en la historia, ¿cierto? Pero si es un proceso que mueve las fronteras en el alma de uno, pero también en el alma de los niños, porque ven el conocimiento, ven ese tipo de cosas de una manera distinta. Ya es que la historia siempre allá metida dentro de los libros es como muy complicada, es que la historia se puede hacer, es que la historia es activa también, y resulta que esos niños le enseñan a uno que la historia pues también tiene sus versiones y cuentan sus versiones de la historia, pues es como muy interesante poder interactuar en esos espacios con ellos. Pero ahí viene lo más encantador. Yo vengo hoy acá, hoy nos están celebrando, hoy es la celebración del Día del Maestro, pero cuando llegamos acá nosotros iniciamos clase a las 6 de la madrugada, ¿cierto? Todavía está oscuro, estamos llegando del colegio, y hoy llegamos y el colegio está en toma.
estaba en toma, estaba tomado el colegio porque los estudiantes no van a dejar entrar a los maestros porque están protestando y levantando la voz, porque van a privatizar, ¿cierto? Son sujetos políticos, van a privatizar lo público y lo público dicen ellos que hay que defenderlos. Pero es que hace 3 meses hicieron otra toma, pero es que el año pasado hicieron toma y cambiaron las condiciones en su colegio. No sé qué pasaba con el rector, bueno, hay problema, cambiaron al rector, se sientan con el secretario de Educación a negociar, con los falta de argumento, con lo que hagan, como son, y hacen ejercicio. A mí me parece que esa nueva forma, ahí están haciendo otra nueva forma de expresión política que nosotros casi no entendemos. Entonces, ¿qué decimos los mayores? Estos manes hacen las cosas muy mal, ¿cierto? ¿Por qué no primero agotan el debido proceso, los debidas? ¿Por qué siempre se van como a las movilizaciones? Y me parece que ahí, particularmente ahí, están ganando las competencias ciudadanas. Y particularmente ahí se está generando la esperanza como de un nuevo país. Y para no abusar de ustedes, les dejo la pregunta flotando en el aire. ¿Cómo podríamos entablar con la universidad, que es el centro del pensamiento, el que sí de verdad mueve las fronteras de las diferentes disciplinas, cómo podemos incidir, ¿cierto?, en que la investigación, en que el conocimiento de una manera como creativa y movilizante se pueda desarrollar dentro de las instituciones? Y quiero terminar con una recomendación a un libro en ese ejercicio de tratar de comprender las otras culturas. Y se me apagó algo. Para que lo busquen y para que lo discutamos, pues si no vale la pena porque no tiene mucho contenido político, pues listo, pero dice Comprender la mutación de la cultura, un libro que se quería llamar La mutación, pero que después se convirtió en Los bárbaros. Un texto de Alexandro Barito, ¿cierto?, que dice lo siguiente: si tuviera que resumir la construcción que hizo del libro, que además lo hizo en el periódico, voy soltando, no tengo posibilidades de corregir. Si tuviera que resumirlo, diría lo siguiente: todo el mundo percibe en el ambiente un incomprensible apocalipsis inminente, y por todas partes esta voz que corre: los bárbaros están llegando. Veo mentes refinadas escrutar la llegada de la invasión con los ojos clavados en el horizonte de la televisión. Profesores competentes desde sus cátedras miden en los silencios de sus alumnos las ruinas que han dejado a su paso una horda a la que, de hecho, nadie ha logrado, sin embargo, ver. Y alrededor de los que se escribe o se imagina, aletea la mirada perdida de exégetas que, apesadumbrados, hablan de una tierra saqueada por depredadores sin cultura y sin historia. Los bárbaros aquí están. Muchas gracias y... entre la televisión y los libros. Y en la televisión tuvimos fortuna de tener programas como el que acaban de presentar, El pasado y presente. También estaba Controversia, ¿cierto? También presentaban después Revivamos nuestra historia, ¿sí? Pero también estaba Plaza, había muchos programas que de una u otra manera iban deformándolo o formándolo. Pero hubo uno fundamental, ¿cierto? Y ese, digamos, es el que nos lleva a tomar opciones en la vida, y es Jaime Garzón, que nos enseña política. Y la educación y el ejercicio de maestro, a mi parecer, es un problema fundamentalmente político. Es una opción política dentro de la sociedad. Y la política entendida en lo que hemos estado conversando, en esa posibilidad de transformación. Entonces, en un momento determinado de la vida, de la historia que vamos recorriendo, y de esa historia que viene con este hilo conductor allá, uno, gracias por la invitación, por volver a
a los espacios de la universidad que son fundamentales para todo maestro, ¿cierto? Y para la ciudad, pues para la región es fundamental. Una felicitación y conmemoración también a todos los maestros que nos encontramos aquí, porque de una u otra manera es una profesión, un derrotero de vida que está llamado a pensar la cultura, ¿cierto? Y a afrontar los retos que la cultura nos impone. Y traía, digamos, la ponencia en el recorrido entre los encuentros entre la epistemología y la ética y los desarrollos de la construcción de sujeto, pero ya que el auditorio pues es como más cálido y no pues tan acartonado, también me permito decir lo siguiente. Hay una virtud que yo creo que tuvo la generación de nosotros. La generación de nosotros se confrontó, nos enseñaron y nos mostraron otros ejemplos, por ejemplo. Tenemos a Eduardo Galeano, ¿cierto? Tenemos a un maestro que fue, yo creo, fundamental en la formación de nosotros, que fue Fals Borda. ¿Sí? Leer a Fals Borda es, digamos que pues, le explica en qué países como que está viviendo y cuál es la posibilidad sociológica pues, de ser maestro. Estanislao Zuleta, y un maestro que venía aquí, nosotros aprendimos mucho de este ejercicio de la palabra que ya casi pues como en 10 minutos y ya se borra la atención. Entonces quiero aprovechar esos 10 minutos. Había un maestro que venía aquí que llamaba Nicolás Buenaventura, y de Nicolás Buenaventura empezamos a aprender la opción o la posibilidad de generar una utopía que era la democracia dentro de la sociedad. Y por eso me parece a mí que los derechos humanos, que se convirtieron en un discurso fuerte dentro de la educación, que lo está trabajando el Ministerio de Educación Nacional, tenía dos opciones si quería expresarse como públicamente, como expresarse hacia afuera. Y una era, digámoslo así en esa época, en términos generales, o irse para el monte, ¿cierto? Y marchar en las filas y creer que desde ahí era posible transformar y cambiar el mundo, o otra opción que parecería como más fácil, ¿cierto? Que parecería la más suave si uno no tuviera como ese tipo de llamados. Y ese otro camino era la educación, y ese otro camino eran las aulas, ¿cierto? Y resulta que aprendimos en las aulas que las aulas de clase también son un campo de combate. Entonces ahí yo no sé si ahora se lee, pero en esa época leíamos mucho a lo que es Estanislao Zuleta, hablando de lo que significa la educación como campo de combate en todos los procesos pues, que tenemos los seres humanos. Y me gustaría recalcar aquí, además de todos los maestros que tuvimos en la licenciatura, porque todos nos aportaron, ¿cierto? Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia, calidad y compromiso social. Buenas noches. Gracias, ¿cierto? Y para la ciudad, pues para la región es fundamental. Una felicitación y conmemoración también a todos los maestros que nos encontramos aquí, porque de una u otra manera es una profesión, un derrotero de vida que está llamado a pensar la cultura, ¿cierto? Y a afrontar los retos que la cultura nos impone. Y traía, digamos, la ponencia en el recorrido entre los encuentros entre la epistemología y la ética y los desarrollos de la construcción de sujeto,
pero ya que el auditorio pues es como más cálido y no pues tan acartonado, también me permito decir lo siguiente. Hay una virtud que yo creo que tuvo la generación de nosotros. La generación de nosotros se confrontó entre la televisión y los libros. Y en la televisión tuvimos fortuna de tener programas como el que acaban de presentar, el pasado y presente. También estaba Controversia, ¿cierto? También presentaban Después Revivamos Nuestra Historia, ¿sí? Pero también como ese tipo de llamados. Y ese otro camino era la educación, y ese otro camino eran las aulas, ¿cierto? Y resulta que aprendimos en las aulas que las aulas de clase también son un campo de combate. Entonces ahí yo no sé si ahora se lee, pero en esa época leíamos mucho a lo que es Estanislao Zuleta, hablando de lo que significa la educación como campo de combate en todos los procesos pues, que tenemos los seres humanos. Y me gustaría recalcar aquí, además de todos los maestros que tuvimos en la licenciatura, porque todos nos aportaron, ¿cierto? Nos enseñaron y nos mostraron otros ejemplos, por ejemplo. Tenemos a Eduardo Galeano, ¿cierto? Tenemos a un maestro que fue, yo creo, fundamental en la formación de nosotros, que fue Fals Borda, ¿sí? Leer a Fals Borda es, digamos que pues, le explica a uno en qué países como que está viviendo y cuál es la posibilidad sociológica pues, de ser maestro. Estanislao Zuleta, y un maestro que venía aquí, nosotros aprendimos mucho de este ejercicio de la palabra que ya casi pues como en 10 minutos y ya se borra la atención. Entonces quiero aprovechar esos 10 minutos. Había un maestro que venía aquí que llamaba Nicolás Buenaventura, y de Nicolás Buenaventura empezamos a aprender la opción o la posibilidad de generar una utopía que era la democracia dentro de la sociedad. Y por eso me parece a mí que los derechos humanos, que se convirtieron en un discurso fuerte dentro de la educación, que lo está trabajando el Ministerio de Educación Nacional para atravesar y supuestamente para contrarrestar tanta violencia que está dando en las escuelas, me parece a mí que los derechos humanos son una utopía interesante para seguir construyendo la labor de ser docente. Y en ese ejercicio, la utopía, como la vería Eduardo Galeano, la utopía es esa posibilidad que nos permite seguir caminando. Pero ¿cuál es esa utopía sobre todo a la que le apuntamos o a la que queremos construir? Un sueño que, pues, como que no se ve real, y es tratar de conseguir una sociedad como más justa, digna, una sociedad que sea incluyente y que tenga todas las posibilidades de respetar la diversidad que Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia, calidad y compromiso social. Buenas noches. Gracias por la invitación, por volver a los espacios de la universidad que son fundamentales para todo maestro. Había muchos programas que de una u otra manera iban deformándolo o formándolo, pero hubo uno fundamental, ¿cierto? Y ese, digamos, es el que nos lleva a tomar opciones en la vida, y es Jaime Garzón, que nos enseña política. Y la educación y el ejercicio de maestro, a mi parecer, es un problema fundamentalmente político, es una opción política dentro de la sociedad. Y la política entendida en lo que hemos estado conversando, en esa posibilidad de transformación. Entonces,
en un momento determinado de la vida, de la historia que vamos recorriendo y de esa historia que viene con este hilo conductor allá, uno tenía dos opciones si quería expresarse como públicamente, como expresarse hacia afuera, y una era, digámoslo así en esa época, en términos generales, o irse para el monte, ¿cierto?, y marchar en las filas y creer que desde ahí era posible transformar y cambiar el mundo, o otra opción que parecería como más fácil, ¿cierto?, que parecería la más suave si uno no tuviera como